hablarles algo especial y estas palabras también van definitivamente a cada uno de los hermanos que hoy fueron consagrados para el ministerio y la obra del Señor, pero también para cada uno de ustedes. Porque todos estamos llamados a servir al Señor, mis amados hermanos, todos. Tú estás llamado a servir al Señor. Tú estás llamado a decirle al Padre, Padre, aquí estoy. Úsame, úsame. Y yo quiero que hoy vayamos a la experiencia de un hombre que todos conocemos, el cual ciertamente el Señor lo preparó por 80 años. Ese hombre fue Moisés. Moisés, a quien el Señor lo preparó los primeros 40 años de su vida en el palacio del faraón, en el palacio del rey. Y luego los otros segundos 40 años de su vida, y teniendo ya 80 años, el Señor lo preparó en el desierto del Sinaí, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Todos conocemos la historia, pero un día el Señor se le aparece en una zarza ardiendo. Todos la sabemos, hasta en película la hemos visto. Se le aparece en una zarza ardiendo y lo llama desde el desierto. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que hagan su obra. Como les dije nuevamente, el Señor pudo hacerlo todo solo Él mismo, pero ha determinado en su soberana voluntad trabajar contigo y conmigo para el avance de su reino. Dios sigue llamando a su pueblo. Y probablemente el Señor te está hablando a ti hoy, te está llamando a ti hoy, a que hagas la obra que el Señor te ha asignado, porque el Señor, créelo, Él te ha asignado una obra. Y algo triste en la vida pudiese ser de que pasaras toda tu vida sin cumplir la asignación de Dios en tu obra, en la obra de Él. Lo que el Señor ha pensado para ti. Mira, todos tenemos, y gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros hogares. Y sí, nuestro hogar es la primera y nuestra familia es la primera asignación que Dios nos ha dado. Ciertamente. Pero déjame decirte, no se queda allí. Si tú pensaste de que la misión de Dios para tu vida es tener una buena familia, y yo espero que lo sea así, pero que ahí termina, no has entendido qué significa ser hijo de Dios. Hoy el Señor quiere ayudarte a entender qué significa ser hijo o hija de Dios. De la misma manera que lo hizo con Moisés. Pero quiero que vengas conmigo al Éxodo, al libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 4, versos del 1 al 9. En esta ocasión únicamente nos concentraremos en este pasaje, que es un pasaje precioso, en donde yo quiero que tú y yo veamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y como el tiempo corre y hemos puesto en alta velocidad, no a 2, sino que a 5, vamos a ir directamente a la palabra del Señor, en donde dice el verso 1. Dice, entonces Moisés respondió ante el llamado del Señor: he aquí, dice, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Mira, muchas veces nosotros no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos porque no creemos que Él puede hacerlo a través de nosotros. Ese es un gran problema del ser humano. Y no solamente en la obra del Señor, sino que en todas las áreas de la vida. Todos tenemos sueños, ¿sí o no? Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Pero ¿cuántas veces esos sueños y esos anhelos se quedan en sueños y anhelos? Porque tenemos temor de que las cosas no funcionen. Y ahí nos quedamos estancados. Moisés tenía 40 años cuidando no sus ovejas. Mira, Moisés pasó 40 años sin lograr siquiera una sola oveja. Dice la palabra que él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Yo no sé, ¿verdad?, ¿qué se sentirá trabajar para el suegro? ¿Alguien de aquí trabaja para su suegro o su suegra? Debe ser interesante. Pues a Moisés le tocó hacerlo 40 años de su vida. Y no tenía, después de 40 años de estar trabajando duro,
ni una oveja. Todas eran del suegro. Y en aquellos tiempos la gente vivía largo, Le pasó como al rey Carlos de Inglaterra, que su mamá, la reina Isabel, esa mujer casi vivió 100 años. El año pasado lo coronaron rey con 75 años. Y ahora tiene cáncer. Como que no le va a durar mucho la corona. Bueno, Dios lo sane, ¿verdad? Dios lo sane. Pero así le pasaba a Moisés. Entonces Moisés no creía que él podía hacerlo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la misma situación de Moisés? Que no creemos que Dios puede hacer cosas grandes a través de nosotros. Dijo, la gente no me va a creer. La gente no me va a creer. Entonces mira cómo el Señor le dice, voy a ponerle fasfo. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y mira el versículo 2 dice, Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y era lógico que él tuviera una vara de madera. ¿Por qué? Porque era pastor de ovejas. Y yo no sé cómo sabe esa vara. No sé qué tan gastada estaba esa vara. En aquellos tiempos, recuerdan, no había tiendas, no había un Target, no había un Walmart donde decía, voy a ir a comprar una vara. No, él la hizo probablemente con sus manos y era la que usaba todos los días, era la que usaba para su trabajo. Era una vara, él era un hombre ya de 80 años, era una vara que le servía para caminar, era una vara que le servía para pastorear sus ovejas, era una vara que le servía para todo. Probablemente, aparte de la ropa que tenía encima, probablemente para Moisés era la única posesión que él tenía en su vida. Su vara, y con ella trabajaba. Y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y él le contesta, una vara. Esa misma pregunta el Señor te hace hoy. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Piensa, ¿qué tienes en tu mano? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene más que una vara. O probablemente lo único que tenemos en la vida es una vara. Pero el Señor hoy nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Piensa, ¿quién eres tú? Piensa, ¿qué posees tú? Y el Señor le dijo, en el versículo 3, Él le dijo, échala en tierra. Y dice la palabra que él, Moisés, la echó en tierra. Y dice, y se hizo una culebra. La vara de madera se hizo culebra. Mira qué cosa más grande. El Señor hizo un milagro. Es como que yo tirara hoy este micrófono al suelo y empezara a hacer culebra. Mire, todos ustedes van a salir corriendo de acá. Porque eso pasó con Moisés. Mire, dice en la palabra que se hizo culebra, dice, y Moisés huía de ella. El Señor hizo un milagro con lo único que Moisés tenía, y a Moisés le dio miedo. Y así pasa con nosotros. Cuando el Señor hace algo grande en nosotros, cuando ya está ahí, algunas veces no sabemos qué hacer. Y empezamos a huir. Y Moisés empezaba a huir. Y estaba huyendo seguramente porque la culebra lo estaba siguiendo. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú con una culebra siguiéndote? Pues correr como Moisés, ¿no? Pero la culebra le decía, Moisés, soy tuya. No huyas. ¿Cuántos estamos huyendo de lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuántos pasamos una vida huyendo de lo que Dios nos está diciendo? Y dice la palabra, seguimos leyendo, entonces dijo a Moisés, extiende tu mano. Oye, mira, el Señor es serio.
Si tú te metes con el Señor, déjame decirte, el Señor va a hacer grandes cosas. Porque el hecho de haber hecho la vara, alaba al Señor, el Señor haber hecho la vara en Culebra es un milagro. Déjame decirte, si tú te metes con el Señor va a hacer milagros. Va a empezar a hacer milagros. El problema es que cuando el Señor empieza a hacer milagros, nos da miedo. ¿Por qué? Porque siempre lo que el Señor hace grande nos desafía a nosotros. Nosotros muchas veces estamos tan acostumbrados, tan acomodados a nuestras varas, que aunque pasen 40 años y no logremos nada, pues no soltamos la vara. El Señor quiere hacer grandes cosas con lo que tú tienes en tu mano, con lo que tú ya tienes, con quien tú eres. Pero dice la palabra que el Señor le dijo: tómala, extiende tu mano y tómala por la cola. Yo no sé de esto, pero yo creo que el peor lugar del cual uno puede agarrar una culebra que lo está siguiendo es de la cola. Por lo menos en lo que yo veo en las películas, ¿verdad? Veo aquellos que agarran culebras. ¿De dónde se agarra una culebra si la quiere atrapar? De la cabeza, no de la cola. Y el Señor le dice a Moisés: agárrala de la cola. ¿Confías en mí? Agárrala. ¿Qué tanto confías en mí? Si te muerde, que te muerda. ¿Recuerdan ustedes a uno que mordieron en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 28 de Hechos, allá al final del ministerio de Pablo, allá en la isla de Malta? Como mientras estaban allá en aquel fuego, dice la palabra, que una serpiente saltó y mordió a Pablo. Y dice que todos los que vieron que esa serpiente mordía a Pablo, a ver a qué hora se moría. ¿Y saben qué pasó con Pablo? No se murió. No se murió. ¿Por qué? Porque si el Señor te manda a hacer algo, Él se va a encargar que lo que te ha mandado a hacer, lo termines de hacer, y lo termines de hacer en victoria. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto confías en Él? Y dice la palabra, dice: tómala de la cola. Y Moisés se acordó de las historias que su madre le decía cuando era niño, cuando le dijo que en el tiempo que él nació, el faraón había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años, y como ella lo puso en una cesta en el río Nilo, donde se bañaba la hija del faraón, y lo puso, y como viéndolo ahí, el Señor salvó la vida de Moisés, y no solamente la salvó, sino que lo llegó y lo hizo príncipe de la casa de Faraón. Hermano y mi hermana, cuando el Señor está en el asunto, aunque las cosas parezcan oscuras, déjame decirte, Él sabe hacer cosas grandes. Entonces Moisés se empezó a acordar de eso, de su vida en ese lugar. Él se empezó a acordar de la palabra que el Señor había puesto en el corazón de él, y por eso en ese momento, al ver esa culebra y escuchar la voz de Dios que dijo que la tomara por la cola, mira lo que él hizo. Dice aquí la palabra: y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Otro milagro de parte de Dios. Pero el milagro más grande no fue que esa vara se convirtiera en culebra. Y el milagro más grande no fue que esa culebra se convirtiera en vara nuevamente. El milagro más grande fue que Moisés tuvo la oportunidad de poner toda su confianza en aquel que lo había llamado. Toda su confianza, plenamente. Yo te pregunto a ti en esa mañana, ¿qué tanto confías en Dios? De tal manera que estés dispuesto a escuchar su voz y a hacer su voluntad. ¿Qué tan dispuesto estás? Dice la palabra, por eso en el versículo 5, creerán
que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios quiere que creas en su poder. Dios puede. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Marta? Al que cree, todo le es posible. O a María, o a Marta le dijo, ¿recuerdan ustedes? Porque si tú creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Bueno, Marta la vio, porque después de que puso su confianza en el Señor, ciertamente Él le dijo a los hombres que estaban frente a la tumba de Lázaro, quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra, el Señor le dio orden a Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto. Dice la palabra que ya hedía. Pero en esa hediondez, en esa oscuridad de la tumba, en esos llantos que se oían por todos lados, el Señor fue capaz de decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Y en aquella tumba fría y oscura, Lázaro escuchó la palabra del Señor, y desde la muerte ese Lázaro se levanta. Hermano, hermana, Dios no solamente es capaz de hacer una vara culebra, Dios es capaz de levantar muertos, y Él es capaz de levantar la muerte en tu vida, levantarte de la muerte en tu vida. Él es capaz de aquel lugar que está muerto, Él levantarlo a vida, de aquellos hijos que están muertos en vicio, Él levantarlos a vida, de todo lo que en nuestra vida ya huele a muerto, Él puede levantarlo. Él está diciendo hoy, levántate, ve fuera. Marta tuvo que creer. A su mano. Dice la palabra que yo no sé cómo hizo Lázaro para salir, si estaba totalmente enrollado, ¿verdad? Yo no sé cómo hizo, pero lo hizo porque el Señor le había dado vida. Deja que el Señor haga lo que quiera hacer en tu vida. Este es el tiempo. Este es el día.